Bien, ¿cómo están? Vamos a encontrarnos hoy a trabajar y dialogar con la propuesta del diseño universal de aprendizaje. Un enfoque en educación, nosotros vamos a hablar de educación, pero que viene de la arquitectura y otros ámbitos eh, hacia el último cuarto del siglo XX. Un enfoque que nos invita a entender la inclusión de un modo mucho más amplio, práctico, ¿no? Real y significativo que una inclusión a veces más discursiva, o a mí se me ocurre como decir una inclusión, en el caso del DUA, que es lo que vamos a presentar, el Diseño Universal de Aprendizaje, casi preventiva, preinclusiva, no sé cómo podemos entenderlo, en el sentido de que uno no va a generar una propuesta en función de alguien que posee alguna discapacidad o alguna dificultad de aprendizaje, sino que uno diseña una propuesta y cada uno puede ir descubriendo en esa propuesta cómo ir insertándose en función de sus habilidades. O sea, prevemos la posibilidad de que haya estudiantes con dificultades, con discapacidad, pero no solo eso, sino que también partimos de la idea de que existen diversos estilos de aprendizaje. De hecho, la teoría de las inteligencias múltiples nos enseña y nos muestra de que no todos aprendemos del mismo modo. Entonces el DUA lo que nos permite es que cada uno pueda aprender de aquel modo en que más cómodo se siente o que su historia cognitiva, cultural y demás le permite aprender. Me tomo el mate para seguir. Entonces, esto es muy importante porque lo que nosotros que vamos a trabajar ahora o donde nosotros estamos ingresando es en pensar que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cada uno trabaja de donde está trabajando, pero uno debe partir de la idea de que lo que va a presentarnos el DUA busca poner en crisis o pone en crisis aquellos modos más tradicionales de la enseñanza, de los que uno también incluso ha sido objeto, ¿no? O sea, eh, pensemos en nuestra forma en nuestro tránsito por la escuela y generalmente descubriremos que los modos son tradicionales, homogeneizantes, eh, con muy buena disposición y buenas intenciones de los docentes que hemos tenido, pero que de pronto uno, como en la cama de Procusto, entraba en el tamaño de la cama y si quedaba algo por fuera de esa cama, bueno, Procusto lo cortaba. Acá nosotros no lo aprendíamos o fracasábamos y nos frustraba. Entonces, lo que nos permitiría el diseño universal es de construir esa forma tradicional, de construir no solo nuestra forma de enseñar, sino también comprender que hay diferentes modos de acceder y aprender y comprender la información, y que también en ese sentido nuestra propuesta tiene que diversificarse y ampliar. Entonces nosotros vamos a trabajar con un documento eh, que no lo tengo en punta, lo tengo en cualquier lugar del documento, eh, que pertenece a estos autores. Estos autores son miembros del Dualetic que está allí, que ahí se puede visualizar, y que este documento va a quedar como para que lo podamos compartir, eh, un link para que lo puedan visualizar aquellos que quieran conocer este documento. Es un documento muy genérico que nos ayuda a... Se me fue, ahí volvió. Que nos ayuda a comprender un poquito de qué se trata el DUA. Decíamos que el DUA surge de de experiencias muy vinculadas a la arquitectura, pensando en esta cuestión de que, digamos, tres cosas. Los edificios que se iban construyendo, cuando comienzan a ser adaptados para personas con discapacidad, para una mayor accesibilidad y demás, se empiezan a confrontar con que terminan siendo esas adaptaciones mucho más costosas,
porque hay que acomodar un edificio que no estaba preparado para poner un nuevo ascensor, una rampa, lo que fuese. Por otro lado, también no, es muy difícil porque no tienen espacio funcional para que pudiesen poner estos elementos de accesibilidad, y por otro lado a veces estéticamente quedaba como un pegote esa experiencia de la adaptación. Entonces, lo que va a surgir es una posibilidad de decir, bueno, construyamos de modo que todos estos problemas los resolvamos con antelación. Entonces empiezan a surgir edificios ya adaptados, ¿no? Con mayor accesibilidad, con rampas, con ascensores, baños, etcétera, etcétera, que lo que aseguran es que ese edificio sea accesible para la mayor cantidad de personas, o mejor dicho, para todo el mundo. Por eso la universalidad. Y de esto va a tener sus beneficios, que no solo van a tener que ver con las personas con discapacidad, sino también con otro montón de personas que empiezan a descubrir que esta accesibilidad también favorece mucho a muchos otros, ¿no? Entonces, el que viene con el carrito de bebé puede ingresar por la rampa, el que viene con un carro de compra, el que en este tiempo está enyesado y tiene una muleta, entonces también puede acceder por acá, o tiene el ascensor, cosa que antes no tenía. Entonces, digamos, el diseño universal no solo piensa en la persona con discapacidad, sino se presenta como una posibilidad de acceso universal, que sea más, no sé si la palabra es cómodo, pero sí que sea mucho más significativo la inclusión y la diversidad de acceso en este caso, a los edificios. Esto nos lleva a pensar en algo muy importante, varias cosas nos puede llevar a pensar, pero algo muy importante que el DUA nos brinda, y esto tiene que ver con este enfoque de pedagógico didáctico, que las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes, como dice acá el texto, a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales inflexibles. O sea, son los entornos los discapacitantes, ¿no? Son nuestras propuestas educativas que muchas veces no favorecen el aprendizaje. Obviamente no estamos buscando culpables y nada por el estilo, que dice, bueno, pero yo, ¿cómo hacer? Bueno, justamente si nosotros nos paramos en este lugar y empezamos a revisar nuestra práctica y no tenemos miedo de ponerla en crisis, bueno, podemos descubrir que muchas de las cosas que hacemos, por más que le hayamos dedicado un montón de tiempo, la hayamos planificado profundamente, bueno, a veces no son para todos. O no todos se sienten invitados o con posibilidad o capacidades de llevarlas a cabo. Entonces, bueno, eh, nada, descubrimos eso y empezamos a indagar cómo seguir trabajando y ampliando nuestras propuestas educativas, pedagógicas, didácticas. Entonces, en ese sentido, es que el DUA nos va a poner como en crisis, nos invita a poner en crisis nuestros estilos de enseñanza para que puedan responder y adaptarse de alguna manera previamente a enfrentarse a priori, digamos, a priori, adaptarse a un mundo muy diverso. Esta teoría o este enfoque, acá está lo de los entornos discapacitantes que hablábamos, este enfoque parte de algunos también trabajos neurocientíficos y hace mucho hincapié en que todo lo vinculado al aprendizaje está muy relacionado con tres subredes o redes eh, de funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Las redes de reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas. Y que en cada uno de nosotros estas funcionan de maneras particulares, se vinculan de maneras particulares, etcétera, etcétera. Pero si nosotros queremos, y algunas están más desarrolladas que otras en nosotros, ¿no? O tienen un mayor ejercicio. Entonces, si nosotros queremos desarrollar propuestas universales, propuestas que realmente incluyan, a priori incluyan, ¿no? Y no a posteriori, entonces tenemos que tener presente que existe estas redes funcionando en nuestro cerebro. De hecho, también a nosotros nos pasa, muchos de nosotros somos mucho más capaces de desarrollar actividades vinculadas a cuestiones de planificar, ejecutar. Otros son mucho más capaces
de trabajar con cuestiones vinculadas a la implicación con el propio aprendizaje, otros cuestiones más vinculadas a cuestiones más de trabajar significados, información, o sea, también nosotros, nuestros elementos creativos están vinculados con estas redes. Por eso no es algo que nosotros solamente descubrimos en nuestros estudiantes, sino que también habitan en nosotros estas cuestiones. Por eso también no estamos pensando que esto se resuelve de un momento para otro, sino que es una constante búsqueda hasta que uno se va como entrando en sintonía con la posibilidad de diseñar universalmente el aprendizaje. Bueno, los medios tradicionales de enseñanza, ¿no? Bueno, acá nosotros, un, un elemento que el texto o el documento nos va a plantear es la importancia de la enseñanza en entornos digitales y con herramientas digitales para favorecer el diseño universal de aprendizaje, que también eso lo podemos trabajar, pero lo que yo quería presentarles en este primer momento es que en función de esas tres redes, de esas tres subredes, tres redes que hablábamos anteriormente, lo que hace el DUA es elaborar tres principios, bien, tres principios básicos. A cada principio les plantea una pauta de aplicación, cómo llevarlos a cabo, y luego cómo ir verificando eso que uno lleva a cabo. Entonces los principios del DUA son estos tres, ¿no? Proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de expresión, proporcionar múltiples formas de implicación, ¿no? Y cada uno de estos principios está vinculado con las redes que vimos anteriormente. Entonces, estos tres principios es para hacer el mapa conceptual, esta red conceptual a full, tienen sus formas de implementación y sus pautas de verificación. Entonces, dentro de proporcionar múltiples formas de representación, hay tres pautas. Proporcionar diferentes opciones para percibir la información. Entonces, uno para ello tiene 1, 2 y 3 allí, que son los puntos de verificación, ¿no? Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos y proporcionar opciones para la comprensión. O sea, fíjense que en cómo yo voy a favorecer que los estudiantes busquen aprender, busquen representarse lo que les estoy enseñando, se busca la multiplicidad, ¿no? De la forma de acceso a la información, en el lenguaje que le transmito la información y cómo quiero buscar que comprendan. Y dentro de eso, bueno, hay elementos que nos ayudan a pensar, ¿no? Bueno, después esto se desarrolla, por eso el documento es interesante, es bastante didáctico, un documento básico o base, ¿no? Fíjense que va a desarrollar bastante. Luego está la pauta 3 y luego viene el principio, el segundo principio, proporcionar múltiples formas de acción y expresión y nuevamente pautas. Proporcionar varios métodos de respuesta. Bueno, más allá de estas cuestiones son más interesantes, luego podés trabajarlas con detenimiento y pensarlas uno cómo las puede llevar a cabo en sus prácticas. Me parece que lo que nosotros en este primer momento tenemos que centrarnos es en descubrir las posibilidades del diseño universal para el aprendizaje. Bien, la posibilidad de que nuestras prácticas áulicas, la forma en que planificamos, los modos en que pensamos a nuestros estudiantes y demás, esté empapado con este enfoque, ¿no? Con un enfoque que nos permite a priori trabajar la inclusión y no a posteriori. Y esto me parece que es muy importante porque muchas veces los docentes estamos a la espera de un diagnóstico de un estudiante, de una descripción de lo que puede y no puede una persona, de un PPI, como le decimos acá en Chubut. Y solo después con esa información tratamos de armar algo con lo que ya tenemos y queda como ese pegote que le pasaba en la arquitectura, que no tenía esta mirada universal, ¿no? Tenemos que hacer doble trabajo porque hay que pensar, bueno, no solo con esto, sino también con esto. Genero dos categorías de estudiantes.
genero 2 intensidades de trabajo. Entonces, no está mal entender que el diseño universal para el aprendizaje lo que nos está invitando a hacer es trabajar con una propuesta donde todos se sientan incluidos y de esa manera cada uno pueda también ir accediendo a, a los saberes y también saliendo de esos saberes de modos diversos. Para ello, desde el Vamos tenemos que pensar esta propuesta, por eso están estos principios, con estas pautas, estos puntos de verificación que tienen que ver, bueno, trabajo saberes previos, cómo los obtengo, con qué dispositivos, qué herramientas, o sea, qué voy a evaluar, va a ser una cuestión puntual, una prueba tradicional escrita, o veo que se puede ampliar la evaluación a diferentes modos. Descubro que hay estilos de aprendizaje, esto también lo vamos a ver posteriormente, qué estilos de aprendizaje caracterizan a algunos grupos de estudiantes. Algunos aprenden mejor escuchando, otros viendo un video, otros leyendo. O sea, bueno, algunos a través del juego. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar nuestro laburo, nuestra práctica, nuestra praxis educativa? Bueno, visto desde el diseño universal para el aprendizaje, es una posibilidad de trabajar fuertemente y realmente la inclusión. Bueno, entonces nos queda como este desafío, como pensar, ¿no? Una posibilidad, el diseño universal de aprendizaje, para el aprendizaje, y profundizar un poquito, ¿no? No es tampoco que sale de un día para el otro, sino que se tiene que convertir primero en la estructura de cómo uno entiende la educación primero, para que después haga con más facilidad. Estamos habitados por las formas tradicionales, estamos habitados por la necesidad de una nota numérica, estamos por un pizarrón de determinadas características, por una exposición. Siento que si no hablo en el aula no fue buena la clase. Mil cosas nos atraviesan de las formas tradicionales. Bueno, cuando uno va abandonando esa carga, ¿no?, de la tradición, de la costumbre, y se va habilitando la posibilidad de nuevos modos. Bueno, el diseño universal para el aprendizaje entra allí, en esos nuevos modos, que ya no solo tiene que ver con favorecer ámbitos con personas con discapacidad, sino al contrario, que nuestros entornos no sean discapacitantes, nuestras propuestas no sean inflexibles y en realidad favorezca en la diversidad de estilos de aprendizaje y de forma de acceder al saber que tienen nuestros estudiantes, incluidos en ellos las personas con discapacidad. El diseño, el DUA, nos da un formato muy atractivo y muy posible de ser llevado a cabo. Bueno, vámonos entonces pensando en qué modos de nuestras formas tradicionales tengo que ir renunciando, reestructurando, poniendo en crisis para darle pie a una inclusión a priori, como nos plantea el diseño universal para el aprendizaje.